El día de hoy vamos a estar hablando de cómo sanar el pasado o la importancia que tiene sanar el pasado desde el punto de vista de un medium. Vamos a hablar de los abortos, de los bebés, un tema que a veces no le damos la importancia que requiere. Y también vamos a estar hablando de esos seres queridos fallecidos que perdemos, de qué pasa si guardamos las cenizas o no, si dejamos la foto o no, si pensamos en ellos, los lloramos o no los lloramos. Es un tema que otras veces hemos tocado de alguna manera en este podcast, pero en este caso pues va a ser desde el punto de vista de un medium muy especial que tenemos hoy aquí invitado. Él se llama Gabriel López, el medium, y tiene tan solo 19 años. A continuación nos va a contar la historia de cómo llegó hasta aquí, a dedicarse a esto. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Hoy estoy súper bien acompañada de Gabriel López. Como les decía, él es un medium venezolano de tan solo 19 años. Estoy feliz de tenerle aquí. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares y soy la escritora y autora de los bestsellers Eres Reditable y Eres Intuición. Eres Reditable, que está orientado a la reprogramación neuronal, y Eres Intuición, orientado a la expansión de la conciencia, al desarrollo de la intuición para tomar buenas decisiones constantemente. Hola Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, encantado de estar aquí junto contigo y pues con buenas energías, con buenas vibras para entonces hablar de este tema tan maravilloso. Qué bueno. Gabriel, una de las cosas que me ha impresionado de ti es la edad. Eh, es difícil, bueno, al menos desde mi punto de vista, encontrar gente tan joven dedicada a esto, porque la gente de tu edad pues puede tener, digamos, estos talentos o estos dones, pero no siempre tienen como esa valentía, podría decirse, de decir, pues mira, Correcto. esto es lo que yo sé hacer y a esto me voy a dedicar. Entonces, lo primero, me gustaría entender cómo llegaste aquí, cómo elegiste o decidiste dedicarte a ser medium para prestar este servicio a quienes lo puedan necesitar. Ok, voy a contar un poco de mi historia porque es necesaria para darnos cuenta cómo yo llegué acá y empecé a hacer canalizaciones hacia las personas. Yo vengo de una familia católica, yo soy venezolano. Mi madre cuando estaba embarazada de mis dos hermanos, yo soy el menor, le dio preclance. Tenía la tensión muy alta, los doctores le habían comentado a mi madre y yo no tenía posibilidad de poder nacer. Nací el 29 de septiembre, el Día de los Arcángeles, soy siete mesino. Cuando nací, a los 3 meses de haber nacido me salió una hernia en el ombligo. Cuando me sale esa hernia, pues me tenían que hacer una operación, pero era de alto riesgo porque no tenía el peso adecuado. Cuando me hacen la operación fallecí por 4 horas. Me dieron por muerto. Los doctores me quitaron las máquinas y pues ya me habían hecho el papel de difunción. En ese preciso momento el doctor era de confianza, pero no quería darle la noticia a mi madre porque tenía todavía la tensión muy alta. Ya después de las 4 horas, cuando fue a darle la noticia, empecé a llorar por sí solo. El doctor empezó a llorar, le comenta a mi madre lo que sucedió y dijo que esto era un milagro y que me pusiera Jesús, por eso es que me llamo Gabriel Jesús. De hecho, mi madre me pone Gabriel sin saber que nací el 29 de septiembre, el día de los arcángeles, del arcángel Miguel, Gabriel, Rafael. Y es curioso porque desde muy pequeño me comunicaba con mi bisabuelo materno, ¿vale? Todos creían que era parte de mi imaginación, un amigo imaginario. Pues yo lo veo como te estoy viendo yo a ti, como te estoy escuchando. Y en ese preciso momento, pues yo decía mucho abuelito, abuelito, era mi bisabuelo, y él siempre estaba ahí junto conmigo, ayudándome, cuidándome, protegiéndome. Y pasa algo muy curioso, porque mientras que iba creciendo, iba viendo más cosas, ¿vale? Y a los 7 años parte un familiar muy querido que fue mi tío Alexis. Cuando él fallece, toda mi familia se reúne, se ponen a llorar, yo pregunto qué fue lo que sucedió. Y en ese momento me dicen que mi tío se había ido de vacaciones y que no regresaba más. Me parecía muy raro porque yo dije, ¿cómo me dices eso si mi tío está al lado mío? Él me dice que falleció, que fue a la luz y que se encuentra bien. Todos se sorprendieron en ese preciso momento y mi tío que había fallecido me dice, bueno, tú eres un canal. Yo te voy a transmitir el mensaje que tú le vas a dar a ellos. Ahí fue mi primera canalización, mi primera información que le empecé a dar a la familia.
Pues pasa algo curioso porque a pesar en que yo empecé a darle esos mensajes, yo quería ayudar a cada vez más personas, era algo que yo sentía desde mi alma. Y empecé a ayudar a los familiares, a los amigos de los familiares. Pero fíjate que mi padre era una persona muy escéptica, una persona que no creía en esto. A los 10 11 años de edad, mi padre decía llama psicólogo para ver qué era lo que yo tenía. Yo tenía la mentalidad que el psicólogo era para personas locas. No es así, pero pues como cualquier niño pensaba eso. Y yo le dije a la señora, pues aquí está este familiar, aquí está tu abuelita, se la empecé a describir, ella se puso a llorar, sale llorando, le dice que esto es un milagro, que en verdad tengo un don, que no lo podía creer. Mi padre no a gusto, ¿vale? Con esa información, pues decidió que no fuéramos de ahí, que no quería seguir aceptando a pesar en que yo le daba más pruebas a él. Y a los días me decide llevar a un parapsicólogo, que es un parapsicólogo, un especialista para identificar si lo que yo tenía era real o no. La parapsicóloga le comenta a mi padre que efectivamente tengo un don, que mi alma es un alma vieja y que pues tenía que aceptarlo tal y como era. Mi padre tampoco tan a gusto, pues a los días empecé a seguir haciendo sesiones, aunque yo quería que mi padre me apoyara, me creyera, ¿no? Pasa el tiempo, así como existen cosas buenas, existen cosas malas. A los 10 años, hasta los 14 años de edad, tenía una energía negativa que me perturbaba, que me mostraba cosas no tan buenas. Y a los 13 años pasó algo curioso porque me llegaron tres personas quienes se querían suicidar. A esas tres personas las ayudé y les salvé la vida. Sin contar que pasa algo curioso porque antes de cumplir los 14 años yo tenía una necesidad de ayudar a tantas personas que de repente empecé a sentir un vacío. Y yo no entendía por qué. En ese momento llegó un familiar y me dice, tú sientes ese vacío porque a todo el mundo le demuestras lo que tú tienes, pero no te lo terminas de demostrar a ti mismo. En ese momento comprendí que tenía razón, que tenía que darme amor propio, que tenía que darme importancia como persona. Cuando lo hice, empecé a creer en mí. Todas las personas quienes no me creían empezaron a apoyarme y mi padre que no me creía me empezó a apoyar y me empezó a ayudar muchísimo. Y pues era lo que yo más deseaba. A los 14 años empecé a ayudar a las personas quienes se querían comunicar con sus seres queridos, quienes también se querían suicidar, quienes también querían desarrollar su mediunidad. Lastimosamente, yo nunca tuve un guía, una persona espiritual que me ayudara a desarrollar mi don, sino lo hice por sí solo. En lo cual, después me fui a Argentina. En Argentina empecé a ayudar a las personas, empecé a decirle también sobre sus seres queridos. Y pues nada, actualmente tengo 19 años de edad, me encuentro acá en España. Y la importancia de saber que existe vida después de la muerte es muy importante porque muchas veces creemos que ellos van al cielo o van al infierno y pues no es así. Ellos siempre están con nosotros, ellos siempre nos escuchan y hay que comprender que no necesitas tener la mediunidad para comunicarte con ellos porque ya somos parte de la energía de la fuente, ¿no? Ya que de alguna manera muchas veces creemos que el hablarles está mal y no es así. Porque fíjate que si tú no le hablas, ellos se sienten olvidados. Si tú les hablas, ellos se sienten presentes. La forma en como tú le vas a hablar es desde el amor, es decirle cómo estás, cómo te sientes, dame una señal, quiero saber que estás ahí. Pero cuando tú le dices, ¿por qué te fuiste? No te tenías que ir, me dejaste solo, sola, siento mucha tristeza, eso está mal, porque le haces un daño al ser querido. Por supuesto, es normal que la persona acá terrenalmente tenga que pasar por su duelo y es necesario. Pero si la persona no termina de llorar, no termina de soltar, entonces nunca va a poder soltar a esa persona que se encuentra desde el otro lado. Pero bueno, esta ha sido un poquito de mi historia. ¡Wow! Ya va. Tengo muchísimas preguntas que hacer. Algunas las he ido poniendo ahí como en hold. Espero que no se me olvide ninguna. Vamos atrás un momento. Cuando tú falleces, que te quedas 4 horas ahí, Otra. ¿el médico le llega a decir a tu mamá que falleces o justo revives, por decirlo de alguna manera, antes que él se lo diga? Antes que se lo diga, empecé a llorar por sí sola. Y todo esto sin daños neurológicos, sin nada. Nada. Ok, El doctor le dijo que esto era un milagro y que era algo que no se podía creer. ok. Hay una parte de tu historia que más que una pregunta es algo que yo quisiera resaltar, porque a mí también me pasó en una oportunidad algo similar, aunque en otra área de la vida. La parte donde explicas
nadie me apoyaba, nadie creía en mí, o específicamente tu papá. Y Ok, en el momento donde tú decides, como que ya, mira, este soy yo y esto es lo que voy a hacer yo, entonces en ese momento él empieza a apoyarte. A mí me pasó algo parecido con mi papá, que estuve como años luchando por un tema, en plan, papá, apóyame, eso es lo que yo quiero. Y siempre me dijo, no lo vas a hacer y punto, se acabó. Esa es una orden. Y de repente un día dije, lo voy a hacer y punto, porque esta soy yo. Y ese día mi papá lo que hizo fue felicitarme por la decisión que había tomado. Y yo pensando, me lo hubieses dicho antes, pero es que no te lo iba a decir antes. Y esto me parece una lección aplicable a cualquier aspecto de nuestra vida. No sé si estás de acuerdo. fíjate que de alguna manera, a pesar en que muchos familiares podían creer que era mentira, que estaba loco, las cosas que decía, pues yo siempre tenía que poner a cada una de las personas y decirle sus cosas para que supieran que era real lo que yo hacía. Pero realmente mi gran necesidad era que mi padre me creyera. Claro. Ese era lo más grande y lo más importante para mí. Cuando me creyó, cuando ya supo que lo que yo tenía era real, pues mira, empecé a subir muchísimo porque era lo que yo deseaba y sentía felicidad y empecé a ayudar a cada vez ya más personas. Y Ok. no tuviste nunca la oportunidad con tu padre de decirle cosas que solo él supiese, al igual que hacías con la otra gente. Por supuesto, pero desde un inicio, a pesar de que yo le daba todas esas pruebas, no quería seguir aceptando. Ok. Entonces, él simplemente quería estar así, a pesar en que muchas personas ya sabían que era verdad. Y pues nada, me llevó al psicólogo, para el psicólogo, y después comprendió con el tiempo que pues tenía que aceptar que su hijo tenía un don. Ahorita está encantado. Bueno, me alegro por ti y por tu papá. Y de ahí creo que podemos sacar otro aprendizaje importante, y es que cuando alguien no quiere aceptar algo, no quiere cambiar sus creencias, no hay nada que podamos hacer con esa persona. Siempre va a buscar, digamos, la excusa para no creer o para creer en aquello que quiere validar, ¿no? Si, por ejemplo, vámonos con algo más sencillo. Si, por ejemplo, tú crees que la vida es difícil y que, sé yo, que nunca vas a tener dinero, siempre vas a encontrar la manera de validar que eso es así. Y si crees que la vida es fácil y que siempre, por ejemplo, hablando del dinero, vas a tener dinero, vas a encontrar la manera de validar que eso también es así. Entonces, pienso que un poco eso es lo que le pasaba a tu papá, y estamos siempre rodeados de gente así. Incluso nosotros a veces somos esa persona que no quiere creer algo, incluso aunque la vida te lo ponga adelante mil veces. Si tú decides no creer, pues no vas a creer y punto. Ok, Exactamente. cuando decides dedicarte a esto, eh, ¿cómo empiezas? Es decir, bueno, ok, ya soy medium, me voy a dedicar a esto, ya todo el mundo me apoya, maravilloso. ¿Qué empiezas a hacer? Bueno, empecé normalmente a irme a las calles a decirle a las personas sobre sus seres queridos, ¿vale? Imagínate que la persona estaba caminando, yo la frenaba y le decía, mira, aquí está tu familiar, empecé a percibir esto y pues la persona se ponía a llorar. Una vez me pasó que fui al supermercado y vi algo con la cajera y le empecé a hacer una canalización, se puso a llorar y cuando veo atrás estaba toda la fila viéndome. Y yo, ay, ya me tengo que ir, ¿no? Todos se sorprendieron, ella se quedó llorando, pero después empecé a utilizar las redes sociales, ¿vale? Normalmente cuando empecé a utilizar las redes sociales yo no sabía cómo utilizarlas por completo, así que simplemente empezaba a hacer un en vivo y agregaba a las personas y le decía sobre su ser querido. Y lo empecé a hacer frecuentemente, frecuentemente hasta que pues empecé a crecer poco a poco, ¿no? Ok, dos preguntas. La primera, cuando ves a un ser fallecido, ¿lo ves así como me estás viendo a mí, o lo ves como transparente, o como que sabes cuál es su energía, pero no puedes ver su imagen? Y la otra Ok, pregunta, ¿esto te afecta a tu salud de alguna manera? bueno, dos cosas. La primera es que el ser querido se puede manifestar de muchas maneras. Lo puedo ver así como te estoy viendo a ti, los puedo sentir, puedo ver su presencia, puedo ver, o sea, simplemente una energía, ¿vale? Cuando veo una energía me muestran una visión en cómo son, ¿vale? Así que de alguna manera siempre voy a saber quién es esa persona, ¿no? Y segundo, de pequeño cuando empecé a hacer canalizaciones, pues siempre me cansaba, ¿vale? Porque manejaba mucha energía, hacía una sesión y me iba a dormir, ¿vale? Hasta que empecé a hacer tantas sesiones que empecé a administrar mi energía, empecé a controlarla, ¿ok? Y ahí es donde empecé a sobrellevar este don y poder ayudar a cada vez más personas y ya no me cansa como antes. Ok.
Y cuando ves a alguien o para hacer una sesión, tú necesitas como concentrarte, entrar en una especie de trance, o por ejemplo, así como estás, tú podrías ver a alguien. Ok, normalmente en una consulta yo simplemente le digo a la persona que se relaje, me diga su nombre completo y yo empiezo a percibir, ¿vale? No necesito de un ritual o de algo. Y como tú acabas de decir, si yo, mientras que estamos haciendo la entrevista, si yo percibo, por supuesto que percibo, ¿vale? En este caso, percibo muchas cosas, por ejemplo, tienes una energía muy bonita, Gracias. ¿vale? La aura que tienes es blanca, también puedo percibir que eres una persona muy intuitiva. ¿A qué me refiero? Que pues también tienes un don, ¿vale? Sabes cuando una persona te está mintiendo o no, también puedes tener visiones o sueños premonitores, sin contar que también se estaría manifestando una señora del lado materno, ¿vale? Esta señora quien se empezó a manifestar, pues me habla de una manera dulce, un poco directa, ¿ok? Pero también la veo bien arreglada y la siento tranquila, aunque lastimosamente cuando falleció no se pudo despedir con ese fuerte abrazo, como le hubiese encantado despedirse. Y a pesar de eso, empiezo a sentir mucho que esta sesión, esta persona me toca un poco su parte respiratoria. Te explico. Significa que les costaba respirar, significa que muere un paro respiratorio, por lo que puedo lograr entender. Y también me llama la atención porque veo que tiene muchas flores. Te explico, significa que le gustaban las flores, o tenía muchas flores en su casa, o vivía en el campo, tendría algo que ver las flores con ella, ¿no? Pero esta señora se empezó a manifestar por sí sola del lado materno, y pues la siento tranquila, la siento en paz, y es algo frecuente, es algo que apenas yo veo a la persona y empiezo a ver si tiene una buena vibra, si me conecto con la persona, si veo ciertos familiares, así como veo eso, también veo ahorita una pequeña alma. Explico que es una pequeña alma, significa que hay como una pérdida, un aborto, un embarazo, ¿vale? Que se estaría manifestando ahorita. Ok, Entonces, esa pequeña alma normalmente puede tener relación a la persona a quien yo le estoy hablando o a la madre de la persona, ¿vale? Entonces, estas son las dos cosas que empecé a percibir. No sé qué piensas tú de eso que te puedo estar transmitiendo, pero pues hay muchas cosas más que por aquí después no voy a decir, pero es que por sí solo veo. ok. Sí, bueno, ha habido pérdidas de bebés en mi familia. Yo tuve una pérdida. Sí, mi abuelita materna puede ser que sea ella ¿Cómo que se llama? Concepción. Concepción. ¿No te pudiste despedir de ella cuando falleció? Estaba ya como en estado de coma, como sí, efectivamente no me pude despedir. Es decir, yo siento que yo me despedí porque yo le hablaba mientras yo la veía así y yo sentía que por mis convicciones pensaba que sí que me escuchaba. De hecho, la vi tan mal durante 2 semanas que un día me senté a su lado y le dije, si crees que tienes que irte, vete, no que nada te detenga, y justo ese día fallece. Entonces yo sé que me escuchaba, pero la verdad que nunca tuvimos la oportunidad de estar conscientes las dos y darnos ese abrazo, por lo cual pienso que de pronto sí que puede ser ella. Mira, por lo que puedo lograr percibir al decirme el nombre, ella sonríe, es decir, que efectivamente sería ella. Ella aceptó la muerte, ella fue la luz, ella encontró esa plenitud. No sé cómo fue tu relación con ella, la verdad, pero ella me dice que te quiere mucho, que te ama, que te ve como una hija, que por favor nunca la olvides y que la tengas presente, que ella es la que te está cuidando y te está protegiendo, que estás haciendo las cosas bien, que estás en el camino correcto. Me dice que ella ha hecho todo lo posible para darte señales, que no ha sido parte de tu imaginación, que sepas que ella está ahí cuidándote, pero también me dice que estás igual de bella, que estás hermosa y que lo único que te pide es que siempre sepas que no tienes que dudar con las cosas que haces y que estás haciendo las cosas perfectas. Es lo único que me está manifestando. Me está diciendo otras cosas más, pero que por aquí no puedo decir, ¿vale? Vale. Recuerda que ella está contigo y esa pérdida que te acabo de decir efectivamente tiene relación contigo y es importante colocarle un nombre, ¿ok? Para darle un lugar en la familia. Eso siempre es importante, pues no sé si lo sabías, pero bueno. Ok. Eso sería lo que percibo. Ya que me preguntas si yo percibo, ahorita sí percibo. Bueno, muchas gracias por canalizar a estas dos almas. Gracias. Sin habértelo pedido, estoy muy agradecida. Y sí, ella es muy importante para mí porque me crió hasta los 6 años de edad. Por eso probablemente dice que me ve como una hija, más que como una nieta, ¿no? Entonces, bueno, te podrás imaginar, de los 5 a los 6 años fue mi mamá. Gracias, Gabriel. Ahora, ya que entraste en el tema de los bebés,
y sé que esta era una de las cosas que tú sentías que tenías que hablar en esta entrevista. Cuéntame un poco qué pasa con esos no nacidos, esos bebés que mueren en el útero o que mueren en los primeros días de haber nacido. ¿Qué ocurre con ellos y qué información importante y de alguna manera que pueda ayudar a las madres a sentir calma con esto puedes traernos? Sentir Mira, que estaba bien, que eso pasó porque tenía que pasar. Sí, es que claro. así lo consideras tú. De alguna manera es un tema muy importante porque la mayoría de las personas quienes yo he conocido, quienes le he hecho una consulta y se han manifestado una pequeña alma, ¿vale? Siempre esas madres tienen esa sensación de culpa o esa espinita como que qué hubiese pasado si hubiese nacido, ¿sabes? Y yo he comprendido que todo pasa por algo y que las casualidades no existen. Esa alma es importante comprender que ella estaba planificando que no iba a reencarnar, solo iba a dar amor por un instante y después se iba, vino a enseñarle algo a esa persona y ya después se iba, ¿vale? Lo que sí es importante y esencial es colocarle un nombre. ¿A qué me refiero? Darle un nombre como un hijo o una hija para que sepas que esa persona se encuentra del otro lado y que sería un hijo, ¿ok? Y que cuando tú le hables sepas que está ahí junto contigo, porque he conocido a personas quienes yo les digo, esa pequeña alma me dice que lo ha soñado, que ha soñado un niño. Y efectivamente sueñan con un niño, no saben qué es, pero se recordaban que tuvieron esa pérdida y pensaban si tenían alguna relación y efectivamente tienen una relación. Lo que quiero decir es que cuando tú tienes esa pérdida, le colocas un nombre a esa alma y comprendes que todo estaba planificado, que aunque hubieses querido tener el hijo, lo ibas a perder. De igual manera, esa alma va a la luz, está en la plenitud, se encuentra bien, se encuentra con la familia, ¿vale? Y te deja entender que está ahí junto contigo, ¿ok? Ok. Es usual, o no sé si en tus sesiones has podido ver esto, que esa alma reencarne en algún momento en la misma familia, por ejemplo. Por supuesto, ¿ok? Es normal que pueda reencarnar, no es algo frecuente que pase, pero sí puede pasar, por supuesto, ¿ok? Ok. Ok, entonces aquí el mensaje es que esto tenía que pasar, es normal. Antes de comenzar a grabar, tú me hablabas de la importancia de sanar el pasado. ¿A qué te referías con esto? Actualmente estamos en una sociedad donde muchos están despertando, pero muchos también, de alguna manera, se quedaron en el pasado. Tienen miedo de enfrentar el futuro, el presente, verse como personas. Somos muy automáticos, les damos importancia a los demás y no nos damos importancia a nosotros mismos. Preferimos ayudar a los demás que ayudarnos a nosotros mismos. La importancia de sanar el pasado es tan importante ya que de alguna manera si tú no perdonas algo que sucedió con tu padre, algo que sucedió con tu madre, algo que sucedió en tu pasado, hace que de alguna manera tu presente no lo puedas vivir como tú quieres. Hace que tú como persona no te conectes con tu alma y no le veas un sentido a tu vida. Y aunque digas, ya eso pasó en el pasado, sin contar, sigue viviéndose en el presente. Y de alguna manera, cuando tú sanas, cuando tú perdonas, cuando tú aceptas todo lo que sucedió desde el amor, pero lo sueltas, eso hace que empieces a hacer un despertar como persona. Sin contar que es importante, por ejemplo, como yo digo, si tú no tienes la facilidad de expresarte emocionalmente hacia alguien, decirle cómo te sientes, tú puedes agarrar una hoja y un lápiz y tú puedes anotar lo que tú sientes. Si sucedió algo con tu padre, anotas todo lo que tú sientes, rabia, rencor, felicidad, alegría, todo. Cuando tú anotes, tú vas a llorar. Ese es el objetivo. Cuando tú llores, sueltes, doblas esa carta y dices, yo te perdono, yo te suelto. Quemas esa carta. De esa manera empiezas a hacer ya el trabajo y el proceso de empezar a sanar a las personas de tu pasado y tu pasado. ¿Ok? Ok. Y es, ¿Qué pasa? O sea, la respuesta aquí parece bastante obvia y evidente, pero igual me gustaría escuchar tu opinión porque pienso que eso contribuye a la comprensión de lo que acabas de explicar. ¿Qué pasa cuando no sanamos el pasado? Yo estoy enfadada, por ejemplo, no es mi caso, ¿no? Estoy enfadada con mi papá, o con mi mamá o con mi ex, que se fastidie, me morí y ya, eso no se sanó, no se curó, yo me voy con esa rabia. ¿Qué pasa? cuando la persona muere con ese pasado, pues lo que sucede es que en su próxima reencarnación va a tener complicaciones con el mismo padre y también va a tener complicaciones en la misma pareja. ¿A qué me refiero? Si sucedió algo con la figura paterna, muchas veces lo reflejamos con la pareja.
de alguna manera eso hace que como que se salpique. Ok, Y entonces quieras a lo mejor ese cariño que en su momento tú quisiste recibir de tu padre, que no pudiste recibir, lo quisiste recibir de tu pareja, pero la persona que escogiste no fue la adecuada, ¿vale? Es por eso que si tú como persona no sanas, en algún momento lo vas a hacer, sea en esta vida, sea en la siguiente, pero tienes que hacerlo porque tienes que evolucionar, tienes que hacer este cambio, porque antes de tú venir a esta vida, ya estabas planificado todo lo que tú ibas a aprender y todo lo que tú ibas a vivir como persona. ok. ¿Ok? Esto digamos que es como un examen que te ponen ahí que, bueno, no pasaste, Correcto. no pasaste el examen, vamos a darte otra oportunidad, entonces tú otra vez te vuelves a enganchar, te vuelves a ensañar, entonces lo que vendría siendo como el karma, ¿no? Que el karma no es un castigo, sino es como, bueno, las cosas que te faltaron por concluir, También. por aprender, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, correcto. Vale, ok. Otra de las cosas que me comentabas era acerca de la importancia o no importancia de guardar las cenizas de estas personas que fallecen, nuestros seres queridos, las fotos, si es bueno tenerlas o no tenerlas. Desde mi punto de vista, yo pienso que es algo bastante intuitivo, hacer un poco lo que sientas, pero tu opinión con respecto a esto y qué te han dicho esos seres fallecidos con los cuales contactas Ok, referente a este tipo de tradiciones o cosas que hacemos. mira, las fotografías no está mal tenerlas. El detalle es que cuando tú las tienes y sientes daño y te hace daño ver esas fotos, pues también le haces un daño al ser querido, ¿vale? En lo cual tú puedes tener fotos que te den tranquilidad, que te den calma, pero no que te den tristeza. Si te da mucha tristeza, si te da muchas ganas de llorar, tú las guardas. Y ya cuando tú aceptes y te sientes bien, vuelves a sacarlas. Poco a poco, cada una, vuelves a sacarlas hasta que te vuelvas a sentir mejor. La idea es que cuando tú veas una fotografía sientas felicidad, no sientas esa tristeza o ese daño como persona, ¿vale? Ok. Yo creo que aquí un poco lo que aplica es aceptar la idea de que así como ellos en vida querían lo mejor para nosotros, que estuviésemos bien, felices, progresando, lo mismo siguen queriendo en este otro plano, ¿cierto? Correcto. Mejor no lo pudiste explicar. Buenísimo. Vale. Y en cuanto a las cenizas, o es bueno tenerlas, no tenerlas, esparcirlas donde ellos querían, les Vale. afecta si, imagínate, mi abuelita quería que esparciera las cenizas en otro continente, yo no puedo ir a ese continente, todo mal, o a ella finalmente le termina dando igual ahora en este plano. Ok. El tener las cenizas del ser querido, porque hay muchas personas quienes quieren tener las cenizas, no está bien, está mal. Digo esto porque si el ser querido se apegó a su cuerpo, al apegarse y al tener las cenizas atrapadas, hace que el ser querido no vaya a la luz. ¿Ok? Ok, Segundo, si el ser querido fue a la luz y ya está en la plenitud y sueltan la ceniza, como tú dijiste, quiero que la soltara en otro lado y no lo pudiste soltar ahí, sino en otro sitio, pues no está mal. El ser querido de igual manera lo que quería era soltar las cenizas, ¿vale? Ahora, es importante comprender que si el ser querido fue a la luz, está en la plenitud, pero la persona sigue teniendo las cenizas. Yo he estado en consulta donde el ser querido le dice, quiero que sueltes mis cenizas, estando ya en la luz, ¿vale? ok, Es decir, de igual manera quieren soltar las cenizas. ok. Ok. Pero bueno, eso es lo que yo he aprendido y desde mi experiencia. Según tu experiencia, ok. Y esto de visitarlos en el cementerio, ¿esto es bueno, no es bueno? ¿Les da igual? Dicen, por ejemplo, que los niños no deberían ir a cementerios. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a esto? Pues bueno, primero que todo yo tengo que decir que todo lo que tú hablas, pienses, dices, sientas como persona, tu ser querido del otro lado lo está viendo, lo está sintiendo y está viendo las cosas que estás haciendo, ¿vale? Es decir, que de igual manera vayas al cementerio o no, va a estar ahí junto contigo. Si tú sientes como persona que tienes que ir, ¿vale? Porque sientes que es muy necesario, pues no hay ningún problema, puedes hacerlo, siempre y cuando termines de ir al cementerio y regreses a la casa, te pases un palo santo, un incienso, porque muchas veces también se quedan entidades, energías negativas también que te pueden afectar luego, ¿no? Entonces, siempre es recomendable. Y también es importante comprender que si no quieres ir al cementerio, no está mal porque el ser querido está al lado tuyo, ¿vale? De hecho, en el proceso en que tú vayas al cementerio, tu ser querido está ahí acompañándote hacia ese lugar. Ok.
Vale, y con respecto a los niños, Con respecto a los niños, no está mal, no está mal ¿vale? que vayan al cementerio. Mal, siempre y cuando también le tengan una protección y le pongan un incienso alrededor de su cuerpo, ¿vale? Ok. Así como ves seres fallecidos, ¿puedes ver ángeles o arcángeles? Pues en este caso te comunico. Yo sí percibo a los ángeles y arcángeles desde muy pequeño, los empecé a percibir, tienen una energía muy pura, es algo inexplicable. De hecho, cuando yo lo sentí, pues me puse a llorar, pero no hago sesiones de los ángeles y arcángeles. Ok, Sí, los siento, los percibo, pero no, solamente de los mismos seres queridos. ok. ¿Ok? Antes de comenzar a grabar, también me comentabas la importancia de conectar con nuestra alma. ¿A qué te referías específicamente? Que de alguna manera el que la persona no escucha su intuición, no escucha la conexión que su cuerpo por sí solo lo expresa, es como ese pálpito, como cuando de repente quieres ir al supermercado, pero de repente sientes esa sensación que no tienes que ir porque puede pasar algo y no vas y sabes que sucedió algo y tú dices, wow, ¿cómo lo supe? Es porque tu alma por sí solo lo estaba expresando. Y es importante escuchar lo que dice nuestra intuición y nos guiarnos por lo que dice nuestro ego, porque nos guiamos mucho por lo que dice nuestro pensamiento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sabes que el día de ayer veía con mis hijos, así muy por encima, porque no es una película para niños, pero ellos me decían, mamá, vamos a ver Fantasmas la nueva, ¿no? Entonces se le Ok, iba poniendo de a pedacitos, porque sí salen ahí como unas cosas un poquito feas y yo no creía que las viesen, pero ellos estaban encantados viendo la peli y me quedé muy impresionada de su perspectiva con respecto a la película, tan diferente a la perspectiva que yo misma de niña o que otros niños podíamos tener con estas películas supuestamente que asustan, ¿no? Y mm, creo que Hollywood ha hecho mucho daño con esto, al menos desde mi punto de vista. O sea, nos han enseñado como que el fantasma es una cosa mala, que nos viene a hacer daño y que todo lo relacionado con lo paranormal es malo o lo ridiculizan incluso. Y creo que es por esto que padres como el tuyo, como el mío, pues dicen, ah, no, esa tontería, esa ridiculez, pues no la quiero en mi familia. Entonces, ellos en cambio, mis hijos lloraban viendo la peli, pero de emoción, de qué lindo, que el abuelito, ¿sabes? ah, Bueno, estoy aquí un poco haciendo spoiler, pero la película tiene una parte muy linda. Yo también lloré, o sea, no me dio miedo. Y quiero entonces en este sentido preguntarte, para personas que le puedan tener miedo a estas cosas, preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre el alma, el espíritu, los fantasmas? ¿Qué son los fantasmas? Y esas energías que no nos gustan, porque entiendo que el fantasma somos nosotros mismos, pero en un plano distinto, que no es lo mismo que el alma, no es lo mismo que el espíritu. Entonces, ¿tú podrías explicar esto un poco como para que dejemos de tenerle miedo a eso y más bien entendamos que somos nosotros mismos como en otras dimensiones? a ver, explico algo. Primero que todo, lo que es la diferencia del espíritu, el alma y un fantasma desde la espiritualidad. ¿Ok? El alma es como una esfera de energía que todos nosotros tenemos, que es la esencia más importante de todos nosotros, cada uno de nosotros es especial. El espíritu es la energía que rodea el alma, es Ok. como el agua que le da la figura de la persona, ¿vale? Y el fantasma, se pudiera llamar, pues muchas veces vemos que el fantasma es el que asusta, es el que te dice muchas cosas, pero actualmente en la espiritualidad hay dos versiones, es decir, que puede llamarse como un espíritu burlón, es decir, como que una energía que se te está asustando, ¿vale? Pero que no es negativa, que incluso puede ser también un familiar quien se está haciendo sentir. Y segundo, también muchas veces nos guiamos porque pues como puede ser malo, nuestra mente es tan poderosa que empieza a atraer las energías, ¿vale? Que hace que nos empiecen a asustar. Pero hay que comprender que no hay nada de malo. Y también es importante comprender lo que es un ser de luz. Es decir, que es un espíritu que está en la plenitud, es ese familiar que está en la luz, que está en paz y que muchas veces te van a dar señales por sueños, sensaciones, aromas, o se va a hacer sentir, pero nunca vas a sentir miedo. ¿A qué me refiero? Que si tú sientes miedo en tu hogar porque sentiste una sensación, porque sentiste algo, es porque no, la energía no es positiva.
pero si no sientes ese miedo es porque es ese familiar que está ahí contigo o es ese ser de luz que te está cuidando. Ok. Ok. Desde tu punto de vista, ¿qué ocurre con los niños? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la oscuridad? ¿Es que realmente están percibiendo algo negativo o es que más bien simplemente perciben y como no pueden verlo tan claro como quisieran, se asustan? Con respecto a los niños, fíjate que los niños son almas muy puras, ¿vale? En lo cual al ser almas tan puras, también son personas quienes tienen muchos dones y perciben bastante. Muchas veces pueden tenerle miedo a esas energías negativas que se pueden acercar a los niños, ¿vale? Pero cuando se acercan a una energía positiva no sienten miedo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Siempre es bueno escuchar a tu hijo o hija. Si te dice, mira, siento esto, veo esto, escúchalos, porque al decir eso es mentira, eso es tu imaginación, haces un bloqueo al niño para que entonces no pueda desarrollar ese don que tiene o incluso le pueda afectar más emocionalmente o psicológicamente, ¿vale? Ok. ¿Cuál es tu sugerencia? Tú que fuiste niño y que sentiste todas estas cosas, ¿cuál es tu sugerencia para un niño que te está diciendo, veo la oscuridad, tengo miedo, ¿qué hago? Pues primero que todo le digo a la persona que se coloque una pulsera roja con sal marina gruesa, la coloque por 24 horas, después se la coloque en la mano izquierda. Eso le hace una protección para quitar esas energías negativas, para que no vea energías negativas. Número uno. Número dos, yo como niño fue algo muy difícil, la verdad, muy fuerte para mí. Ese miedo era terrible porque yo cerraba los ojos y seguía viendo, ¿vale? En lo cual lo que yo puedo aconsejar es que la persona también empiece a meditar, empiece Ok, también a relajarse, a manejar buenas energías. ¿Por qué? Porque de esa manera la persona va a empezar a vibrar de una manera positiva y el miedo va a permitir que se aleje, en lo cual ese miedo se le quita. Pero ok. si siente miedo, atrae esa energía. ¿Cuáles han sido las dos o tres eh, cosas o situaciones que te han ocurrido con clientes que más te han impactado, las que más recuerdas, las que tienes ahí en el top of mind? Ok. Wow, muchísimas cuestiones que he hecho con tantos recuerdos. Tuve una consulta hace 4 meses, si no me equivoco, 5 meses, donde yo estaba haciendo una consulta. La señora me dijo, mira, sí, dime qué es lo que percibes. Yo le dije, bueno, aquí está tu madre. Le empecé a dar las características, empecé a percibir en ella, le empecé a dar toda la información, ella se puso a llorar y su madre le empezó a dar tanta información que ella simplemente agradeció. Ella dijo, wow, me encantó, muchas gracias. Y cuando yo fui a colgar, me dice, espera, tengo que dar las gracias. Y yo le digo, no, está bien, no hay problema. Más bien te agradezco yo a ti por darme la oportunidad de ayudarte. Y me dice, no, es que mira lo que yo tengo acá. Me sacó un vaso de pastillas y me dice, esto es lo que yo me iba a tomar después de la consulta para suicidar. Ya no lo voy a hacer porque me cambiaste la vida con todo lo que me dijo mi madre, porque esta situación como hermana me desespera. Entonces, ahí me sorprendí. Yo dije, ¿qué? ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? Y pues algo que me sorprendió. Segundo, algo que me ha impactado, yo hice una consulta, una canalización. Creo que siempre es muy fuerte la pérdida de un hijo, a pesar de tantas sesiones que he hecho, puede fallecer un padre, un hermano, un esposo, pero lo más fuerte es la pérdida de mi hijo. Y yo empecé a dar las canalizaciones de un joven a la madre o sea, que quiso hacer la sesión y ella quería saber si su hijo estaba vivo o estaba muerto. Y yo le empecé a dar todas las características y ella me decía, no, no sé quién será. A mí me sorprendió. Y después se manifestaron otros familiares y después me dice, mira, quiero saber si mi hijo está vivo o está muerto. Y yo le dije, wow, me estás diciendo eso, pero vamos a volver otra vez a retroceder en el pasado. Te dije que había una persona, esta persona tiene las características de tu hijo y me dijo que sí, pero que no quería aceptar que su hijo estaba muerto. A las 2 semanas me mandó un mensaje diciéndome que confirmaron que su hijo estaba muerto. Es decir, que de alguna manera también eso es impactante. Otra que he hecho, a ver si me voy recordando, hace poco, ¿vale? Haciendo sesiones, sorteo sesiones algunas veces en mi Instagram, ayudando simplemente a las personas. Y recuerdo que se la ganó una señora de Argentina, ¿vale? La consulta.
y falleció lastimosamente su madre. Yo le empecé a hacer la canalización, empezó a llorar y pues nada, estaba la gemela, estaba la hermana ahí y yo le dije, que pase, no hay ningún problema y empecé a hacerle la canalización y tú sabes qué fue lo bonito de todo esto, que ambas podían tener esas ciertas heridas, pero de alguna manera pudieron sanar también la sesión, pudieron comprender que su madre estaba en la luz, que estaba en paz y que la estaban acompañando. ¿Ok? Y de alguna manera tuvieron mucha más esa conexión entre hermanas. Lo que quiere decir que cada sesión es totalmente diferente, cada experiencia es única y es importante comprender que si tú no te sientes preparado para hacerte una canalización, porque en una canalización te van a decir la verdad, te van a decir lo que perciben, no lo que quieres escuchar, de alguna manera tienes que abrir, ¿vale? A recibir esos mensajes. Si sientes ese miedo, a lo mejor no es el momento adecuado para que lo hagas. Y también hay que comprender que si tu esposo, tu pareja, tu madre o tu padre, tu hijo, no creen mucho en la espiritualidad, pues no hay problema. Cada persona despierta en el momento que tenga que despertar. Y ahí estarás tú para ayudarlo y guiarlo después, ¿vale? En el caso de la señora que te preguntaba por su hijo, suponiendo que este chico no hubiese fallecido, en ese caso me imagino que no puedes verlo o cómo funciona. Normalmente cuando yo percibo, ¿vale? De una vez se manifiesta la energía. De algún punto, cuando yo hago una canalización, si yo no siento la energía de la persona es porque la persona no ha fallecido, ¿vale? Es decir, que si puedo saber si la persona está viva o está muerta, ¿vale? En este caso sabía que no, no estaba vivo, ¿vale? Sabía que había partido y sentía esa energía, ¿Y te ha ¿vale? ocurrido alguna vez que de pronto alguien se te acerque y digas que quiero hablar, no sé, con mi papá o con mi bisabuela o con quien sea y no logres contactar, o sea, que no aparezca, no venga? He hecho consultas donde hice una consulta, pero ya hace un rato, hace mucho tiempo, si, no, si recuerdo bien, se manifestaron 8 familiares. 8. 8 familiares se Ok. manifestaron en consulta, muchísimos, y le daba características de todos y eran los mismos familiares. Pero después, al terminar, la persona se quiso comunicar con su abuelo, si no me equivoco, y yo no lo percibía. Y los mismos familiares me decían que no lo percibo porque él ya había reencarnado. Ah, ¿Vale? Entonces, en este caso, pues era por eso que no los percibía, pero yo siempre los percibo y muchas veces cuando no se manifiestan es porque no han aceptado tampoco su muerte, ¿ok? O están en el proceso, ¿vale? Pero siempre las energías son diferentes. Yo puedo sentir la energía, pero no tan fuerte, pero si siento su energía, es decir, que sigue estando desde el otro lado. Si no ok. siento su energía para nada, es porque la persona falleció o ya reencarnó, ¿me estoy explicando? Sí, ok. Entonces, ¿Alguna vez te ha pasado que hayas ayudado a alguien fallecido ya a ir hacia la luz, alguien que de pronto estaba perdido, que estaba ahí como en negación y poder ayudarlo? pues diría que es algo que he hecho frecuentemente desde pequeño, Ok. ¿ok? Una persona que no haya ido a la luz, lo manda a la luz, ¿ok? Y puede estar en paz. Es algo que hago frecuente. De hecho, las personas quienes se hacen consulta y el ser querido se quedó vagando o no ha aceptado su muerte, yo siempre le digo, bueno, pásame su nombre completo y en 2 semanas esta persona va a la luz con facilidad. Hay que comprender que desde el otro lado no existe un tiempo, ¿vale? En lo cual sería eso. Increíble esta serie súper famosa de Jennifer Love, ¿no? ¿Sabes cuál Ok, es? Entre fantasmas, creo que se llama, no sé si la conoces. me suena, no No me recuerdo. acuerdo cómo se llama en inglés, pero justamente es una chica, bueno, es antigua la serie, ya debe haber por ahí más de una década que no se graba o más, sí, como 2 décadas incluso. Y esta chica, pues simplemente percibía, llegaba a un lugar y percibía a una persona que estaba ahí como atrapada, ¿no? Y yo decía, mira, qué creativa la serie. Y al final resulta que la persona que estaba detrás de la producción de esta serie era alguien como tú, un medium que justamente, pues, valida que efectiva, o sea, no eran episodios de una serie, sí, pero basados en circunstancias de la vida real que a él le ocurrían. Correcto, Entonces, qué interesante, al final todo lo que vemos en estas películas, bueno, si sale de nosotros es porque tiene parte de realidad. correcto, exactamente.
Gabriel, estoy encantada con esta conversación. Podría hablar por horas contigo, pero estamos aquí llegando al final y me gustaría que me dijeses tres libros que han transformado tu vida, tres libros de los que nos quisieras hablar a nosotros. Sé que tienes un libro, ese quiero por favor que lo menciones. Y bueno, Ok, dos más. mira, aquí yo tengo un libro que hice, que es Yo soy amor y mi alma no tiene límites. Ok, Este, primero fue como una frase, ¿vale? Y después se volvió un libro. Habla sobre la importancia de conectarte con tu alma, sobre la vida después de la muerte, ¿vale? El otro libro que me sirvió muchísimo fue El poder del ahora, de Eckhart Tolle, ok. ¿vale? Es un estadounidense que pues la verdad da una explicación maravillosa. Hay otro libro que se me fue, la verdad, pero es de Wayne Dyer, es de un estadounidense también de la Sí. espiritualidad tremendo, que sabe bastante, pero se me fue el nombre del Tus libro. zonas erróneas, ese creo que es el más famoso de él. Creo que es ese, ¿vale? Ok. Pero fíjate que es bien bonito porque eso te da como que el despertar y la conexión contigo, ¿sabes? Te da a entender a muchas cosas, en lo cual, bueno, estos dos son los que yo más me he guiado como medium, como persona, y quien ha sido como que una guía para mí, para poder aprender cada vez más. Ok. Qué bonito. De Wayne Dyer, yo creo que él ya falleció, no estoy segura. Y yo leí ese libro, sin embargo, no lo recuerdo bien, pero hace poco vi un documental de él que está en YouTube y se llama The Switch, como, sí, el cambio. Y de verdad que a mí me transformó ese documental. Es como te transmite esa idea, ¿te Yo suena? sí, 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 creo que sí. Sí, sí, Yo, porque es importante, sí, sí, sí. Yo estaba ahí como en un momento súper congestionado y ves ese documental y te quedas como en calma. El documental se trata de él grabando un documental y de todo lo que pasa mientras él graba el documental. Sí, sí, sí. Entonces, como te queda como esa sensación de que lo que está bien como está, de que uno se estresa, se preocupa y todo está bien así como está. A esto viniste aquí, a vivir las cosas así como están, no le pongas más. Es sencilla la vida. Estoy muy agradecida contigo. Por favor, dime en dónde te pueden encontrar. Si quieren colocar consultas contigo, a dónde te pueden llamar o escribirte, seguirte. Me pueden seguir en mi Instagram, medium.gabriel, ¿vale? También en mis otras plataformas, en Facebook, TikTok o YouTube como Medium Gabriel López. Y pues nada, realmente yo estoy encantado aquí. Me sentí muy bien, a gusto en el programa, realmente. Te agradezco mucho por darme la oportunidad de comentar y expresar también mi experiencia como medio. Y pues nada, encantado, Yo ¿vale? estoy más agradecida a todos quienes nos han estado escuchando. Si este episodio les ha gustado, por favor denle like. Son pequeñas acciones que nos ayudan a que el algoritmo nos preste atención y a que estos episodios se difundan y le lleguen a las personas que le tienen que llegar. Es simplemente un like, suscribirse al canal de YouTube si todavía no se han suscrito, si son nuevos por aquí, activar la campanita para que puedan seguir escuchando otros episodios como este. Y si nos están escuchando de Spotify o de cualquiera de las otras 11 plataformas en donde el podcast está, pues calificarlo, darle las 5 estrellitas, dejar comentarios en esa plataforma. Se puede. Todo eso nos ayuda a crecer y nos ayuda a seguir expandiendo conciencia con temas que yo considero tan importantes como este, porque estos temas nos ayudan a tener una visión mucho más amplia de la vida. A veces cuando estamos metidos como en una cajita, estresados, con un problema que lo vemos gigante y entendemos que estamos aquí de paso, que todo está bien como está, que tu ser querido si ya no lo ves físicamente, pero está ahí contigo. Eso nos puede traer un cambio muy significativo. Entonces, Gabriel, una vez más, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Claro que sí. Namaste.